Las guerras y las calamidades que traen consigo desangran por completo la esperanza de los más inocentes. El conflicto árabe-israelí es uno de los más complejos de toda la humanidad, puesto que hasta la actualidad ningún gobierno en el mundo ha sido capaz de ofrecer soluciones que permitan la instauración de la paz en las zonas de conflicto. Por otro lado, nos podemos encontrar opiniones completamente polarizadas que dificulten más la tarea de formar un punto de vista dentro de la neutralidad. En medio de la barbarie y de la desgracia, se ha buscado una válvula de escape que haga posible que miles y miles de personas sigan buscando un mejor futuro sin perder la esperanza. El fútbol ha adquirido un significado importante tanto para Israel como para Palestina, con el fin de intentar darle a sus pueblos algo por lo cual seguir luchando. Si analizamos la otra cara de la moneda, nos encontramos con una cruda y terrible realidad. Estas imágenes reflejan la división y la cruel enemistad de dos pueblos que han sido víctimas de innumerables atrocidades y que han pasado por el mayor de los quebrantos desde que este conflicto empezó. مرحبا اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ We are from Israel. Israel. Israel? Yeah. Hey, new friends. What? We are peace. Where are you from? Ecuador. En este video hablaremos de dos selecciones que viven una misma realidad y que representan para sus pueblos un salvavidas para escapar de un mundo aterrador y dantesco. Intentaremos darle un enfoque neutral, de tal forma de que finalmente ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al respecto. Comenzamos. El conflicto entre israelíes y palestinos es demasiado complejo y complicado de abordar desde la neutralidad, partiendo de las innumerables consignas y movimientos que abogan de forma ferviente por la liberación total de Palestina, hasta las muestras de apoyo a la política del gobierno israelí por parte de las principales potencias mundiales y de muchísimos medios de comunicación de gran peso e influencia. Estamos hablando de una polarización total en donde es complicado mantener la balanza en un punto medio para entender de forma clara un conflicto que lleva décadas desangrando y masacrando a la población que habita en la región. Damos el reloj hasta el año 1918. La Primera Guerra Mundial ya había llegado a su fin con la victoria de los aliados ingleses sobre el debilitado Imperio Otomano. Los turcos otomanos, antes de su derrota definitiva, dominaban los territorios que actualmente conforman a Israel, Jordania y a Palestina. Los ingleses, antes de consumar el triunfo, ya habían mostrado cierto interés por dichas tierras por su estratégica ubicación geográfica. Por otro lado, se sabía de que la población que habitaba esas tierras se encontraba dividida en dos importantes grupos, los judíos y los musulmanes. Tengamos en cuenta que Palestina estaba conformada por mayoría islámica, mientras que la población judía iba en un aumento desenfrenado por la oleada de antisemitismo en varias naciones europeas. La corona británica, consciente de la situación, tomó la decisión de prometer a ambos pueblos una patria que por derecho les correspondía. Sin embargo, aquellas promesas fueron parte de una auténtica receta para el desastre, puesto que las diferencias entre ambos pueblos se recrudecieron. Entrados en el año 1920, la corona británica terminó de hacer efectivo su dominio sobre Palestina por medio de la creación de un mandato. Los problemas entre judíos y musulmanes se agravaron, a tal punto de que se desataron barbaries que obligaron a ambos bandos a crear sus propios cuerpos de defensa. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la inmigración de judíos europeos que habían sobrevivido al Holocausto y al antisemitismo comunista incrementó a niveles exponenciales, por lo que el peligro de que se desataran más calamidades dentro del mandato estaba a la orden del día. The King David Hotel itself. It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed their explosive. The hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. En 1946, el mandato británico, incapaz de contener la ola de violencia y de muerte, se vio en la necesidad de abandonar el territorio. The Union Jack was hauled down and the doors closed for good on the British mandate. And the world hopes that UNO will be able to find a satisfactory solution to the Palestine problem. 2 años más tarde del cese de la guerra, la recién creada ONU propuso la idea de establecer estados independientes en una misma región, con un gobierno central en la ciudad de Jerusalén. Por un lado, los judíos vieron con buenos ojos la propuesta, mientras que los árabes fueron mucho más categóricos al negarse. En 1948, el Estado de Israel declaró su soberanía, desatando la ira de los estados árabes. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
De esta manera estalló la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Tras la nacionalización egipcia del Canal de Suez, en 1956 los israelíes se vieron cercados, puesto que los principales puertos que colindaban con la zona se bloquearon. De esta manera, los israelíes emprendieron la invasión de la península del Sinaí, que terminó en retirada, gracias a las presiones ejercidas por la ONU. Sin embargo, tanto la Guerra de los 6 días como la Guerra de Yom Kippur realzaron el poderío bélico de Israel, ocupando en su momento tanto la península del Sinaí como los altos del Golán. Esta última región aún sigue en poder de Israel. Los años pasaron y los enfrentamientos entre israelíes y palestinos estaban a la orden del día, a raíz de las intifadas de 1987 y del año 2000. Durante dicho tiempo, una organización política, religiosa y paramilitar patrocinada por los hermanos musulmanes salta a escena, Hamás. Hamás es una organización que busca por todos los medios posibles la eliminación de toda presencia judía en territorios que por derecho les pertenecen a los palestinos. Es decir, busca la liberación total de Palestina a cualquier costo. Esto implica utilizar el fundamentalismo islámico y el terrorismo para dicho propósito. Además, organizaciones como el Hezbollah y países como Irán representan un peligro latente para Israel, puesto que buscan su total colapso y desaparición. Por otro lado, es importante mencionar que Israel se ha encargado de restarle derechos, de reprimir y de hostigar a la población árabe palestina con el fin de eliminar su presencia en su territorio. Una muestra de ello es la usurpación de territorios por medio de la creación de más asentamientos judíos. Es sumamente complicado inclinarse por un bando, puesto que ambos han llevado a cabo las peores atrocidades y masacres en todos estos años. El dolor, la sangre derramada y la más horrible tristeza de los inocentes es lo que más estremece y nos hace dar cuenta de que este conflicto está muy lejos de terminar. Ahora que hablamos del contexto histórico, aterrizamos en el plano del fútbol. Aquí pasaremos a mencionar a una selección que ha luchado contra todo y contra todos para abrirse paso en la escena internacional. El fútbol es un deporte que tiene una increíble capacidad de unir a varios pueblos y culturas por una pasión. Por otro lado, ha servido como un salvavidas para aquellos que buscan con desesperación una salida a todos los conflictos y barbaries que azotan día con día a sus naciones. El caso del pueblo palestino es un ejemplo perfecto de todo esto. Es importante mencionar que Palestina junto con Israel fueron parte del mandato británico que se estableció desde 1920 hasta 1948. En aquellos tiempos existía un combinado que supuestamente representaba tanto a árabes, británicos como a judíos, pero finalmente solo estuvo conformado por británicos y por judíos. Los árabes nunca llegaron a jugar por aquel equipo. En paralelo, justamente en la década de los 20, la inmigración palestina a otras latitudes fue incrementando, e incluso esto permitió que surgiera en Chile un equipo que hasta hoy representa con total orgullo a todo un pueblo, el palestino. Hasta nuestros días, el tino es considerado único en el mundo, por el hecho de que es visto como un símbolo de identidad y de pertenencia para Palestina, hasta el punto de ser considerado como su segunda selección. En ese sentido, el pueblo palestino encontró una poderosa razón para seguir perdurando en el tiempo y para seguir luchando por su libertad. A comienzos de la década de los 50, Palestina ha tenido que pasar por innumerables vetos y bloqueos para competir en la escena internacional, hasta que en 1998 las cosas empezaron a cambiar gracias a la llegada del argentino Ricardo Carugati. De la mano del estratega porteño y con el beneplácito del propio Yasser Arafat, Palestina pudo jugar de nuevo al fútbol, pero esta vez de manera oficial y bajo el amparo de la FIFA. Desde los inicios del milenio hasta la actualidad, Palestina no ha clasificado a una Copa del Mundo, pero sí ha logrado llegar al torneo más importante del continente asiático. La extinta Copa Desafío de la AFC fue la catapulta perfecta para que Palestina dijera presente en una competencia de alto calibre para la zona. Sin embargo, los palestinos tuvieron que pasar por una fase de clasificación en un grupo sencillo frente a Bangladesh, las Islas Marianas y Nepal. El arranque de los palestinos en la fase previa fue bastante positivo, tomando en cuenta el calibre de ambos cuadros, al derrotar a una muy limitada Bangladesh por la mínima diferencia.
En el segundo compromiso frente a las Islas Marianas, Palestina selló sin complicaciones la clasificación a la Copa Desafío con una soberana goleada de 9 tantos. Más tarde, firmó un insípido empate frente a Nepal, llevándose de esa manera el grupo con 7 puntos. No, Abdulhamid goes for it and straight into the goalpost. What a goal! What a sensational free kick that was. La Copa Desafío de la AFC, con sede en Maldivas, representa para Palestina un momento memorable para su historia como selección. El camino a la clasificación a su primera Copa Asiática comenzó en la fase de grupos al enfrentar a las escuadras de Birmania, Maldivas y Kirguistán en un grupo prácticamente servido en bandeja. El arranque de Palestina fue de números verdes, al vencer con ciertas dificultades a Kirguistán por la mínima diferencia. Se sabía de que Palestina no era de las grandes favoritas para llevarse la preciada clasificación al certamen continental, pero se podía notar una mentalidad distinta a la que muchos estaban acostumbrados. En la segunda fecha los palestinos sellaron el pase a la ronda de semifinales al derrotar a Birmania en un encuentro en donde pudimos ver a un equipo árabe dominador y contundente. Palestina estaba coqueteando con lo imposible. It's Al Fawaghrah, could be the second goal, and yes it is! Palestine are 2 goals ahead. That is a brilliant solo run. Frente al limitadísimo dueño de casa, Palestina no pudo demostrar la misma jerarquía del encuentro anterior. Un empate de 0-0 coloca a los árabes en la cima de la tabla con 7 puntos históricos y memorables. Palestina estaba tan solo 2 partidos de la hazaña. That slips it back. That's got to be a shot on goal, but it's over the target, so not a worry for Mohamed Imran this time. Dos naciones devastadas por las guerras y por el horror se vieron las caras en un encuentro que vivirá para siempre en las páginas más increíbles del fútbol. Palestina logró llegar a la gran final al derrotar a los afganos por 2-0. Nadie lo podía creer. Palestine looking for a second, and they've got the early goal in the second half. Full time at the National Stadium in Mali as Palestine make it to the finals of the AFC Challenge Cup for the first time. La gran final se celebró en la ciudad capital de Malé, entre palestinos y filipinos. Cuando todo indicaba que Filipinas sería la gran invitada a la Copa Asiática, Palestina dio el golpe sobre la mesa al vencer por 1-0. Oh, that's a solid goal. Palestine have got the lead here. Al Fawaghrah hits the target. It's now 1-0. Palestine. And now it is full time. Right here at the National Stadium in Mali, as a single goal is what separates the title winners and the runners-up. Tanto Cisjordania como Gaza celebraron aquella victoria, y por primera vez en tantos años se pudo ver una sonrisa en la cara de un pueblo aniquilado y cansado de tanta muerte, miedo y sufrimiento. Papa presents it to Ramzi Saleh, the money shot. That's what we have here. The money shot and Ramzi Saleh. La Copa Asiática 2015 comenzó en el mes de enero de aquel año, y a sabiendas de que Palestina no haría gran cosa en el torneo, la gente nunca dejó de alentar ni mucho menos de soñar con que su selección diera una imagen decorosa en la cita más importante de Asia. Las escuadras de Irak, Japón y Jordania fueron los primeros rivales de los palestinos en el certamen. El arranque de Palestina en la Copa Asiática estuvo dentro de lo esperado, al caer a manos japonesas por 4-0. La goleada representó un durísimo baño de realidad para los palestinos, pero no por eso dejaron de recibir todo el apoyo de su gente. Go here, and he scored! Just 7.5 minutes on the watch. He can't control it, and it comes for Kagawa. It's deflected in for the second goal of Shinji Okazaki. Honda rolls it into the back of the net, and it is 3-0 Palestine. So turn and cross, and there is the fourth goal for Japan. Maya Yoshida.
La eliminación de Palestina se hizo efectiva al caer de forma caótica a manos de Jordania por 5-1. Solo quedaba rescatar el honor frente a una escuadra de Irak que tenía todo para sellar el pase a la siguiente ronda. Fullback crossing it in, and there's the tap in. It's 3. Hamza Al Dardour, and surely this man's on the ball. Hamza Al Dardour could be a hat trick. There it is, first hat trick of the Asian Cup. Oh, here we go again. He has 4. Unbelievable. Hamza Al Dardour finding a goal. It's Al-Badari. There's the goal. Jakai Beisha for Palestine. They have won at last. En la ciudad de Canberra, los palestinos se despidieron con un poco más de decoro, al caer por 2-0 a manos de Irak. De esta manera, Palestina concluyó su participación con 0 puntos y siendo una de las peores selecciones del certamen. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 comenzaron para Palestina en el mes de junio de 2015 y para esos trotes los palestinos tenían la confianza en alto por el hecho de contar con un plantel mucho más experimentado y consolidado. Las escuadras de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Timor Oriental fueron los flamantes sinodales de los Leones de Canaán. El arranque de Palestina en las eliminatorias mundialistas fue negativo, pero con sensaciones muy positivas, al encajar una derrota apretadísima de 3-2 a manos de los saudíes. 2 jugadores chilenos, pero de raíces palestinas, le dieron a todo un pueblo 2 momentos de felicidad pura. مطلع شوط المباراة الثاني وهذه محاولة والهدف الثاني يأتي لمصلحة الأخضر السهل يمشي كرة عالية أمامية طويلة هنا رأسية تتحول جول أول للمنتخب الفلسطيني نعم يسجل لكن آخر يوم خالد جراحيلي يخطئ نعم الخطأ اللي كنا نتحدث عنه يأتي الآن الخطأ اللي كنا وفعلها السهلاوي Como visitantes, los palestinos no se guardaron nada, al derrotar con clase y con total autoridad a los malayos por 6-0. El baile que le pegaron a los locales llenó el corazón de una felicidad indescriptible a una nación tan acostumbrada al horror y a la tristeza. يا سلام جول محاولة بالراس والكرة بالمرمى هدف خامس يعني اليسار وهدف سادس 6 لمنتخب فلسطين. Los palestinos, contra todo y contra todos, sacaron un punto de oro al empatar a 0 goles frente a un rival de importantísimo calibre como lo es Emiratos Árabes Unidos. Nadie daba crédito a lo que se estaba viviendo en aquel momento. لا زالت فلسطينية حدوة والراجع يا حدوة يلعبها في اليمين يا ولد إلى أليكسيس شوت يا أليكسيس أول كرة خطيرة ولكن بعيد عن المرمى يلا معليش أول التسديدات الفلسطينية تسديد عن طريق. Sin embargo, el partido que decretó casi por completo la eliminación del Mundial fue aquel disputado frente a Timor Oriental. Un empate de 1-1 con hedora derrota mermó los ánimos de Palestina. Era un partido que los habría impulsado a una clasificación histórica a la siguiente etapa. En suelo jordano, los palestinos lograron rescatar otro punto, pero esta vez frente a los saudíes. Palestina estaba obligada a ganar los encuentros restantes y esperar a que no sumara Emiratos Árabes Unidos. La calculadora debía ser la vieja confiable de los palestinos.
فضليات المفيد على ايران. تيسير الجاسر، تيسير الجاسر، فرصه سعوديه وتقدم الان فرصه وضاعت. Como locales en Jordania, los palestinos le dieron otro baño a los malayos por la misma cantidad de goles que en la fecha pasada. Palestina hizo la tarea, pero la tensión seguía latente ya que Emiratos Árabes Unidos sumó 3 puntos en su respectivo partido. La dolorosa eliminación de Palestina se sentenció al caer a manos de los Emiratos Árabes Unidos por 2-0. Las esperanzas y las sonrisas se apagaron completamente ante un escenario en el que difícilmente iban a salir victoriosos. Solo quedaba pelear por la clasificación a la Copa Asiática. Los palestinos, con honor y con dignidad, cerraron el grupo con una abultada victoria sobre Timor Oriental por 7-0. De esta manera, Palestina se colocó como tercero de grupo con 14 puntos, siendo así una de sus mejores eliminatorias en la historia. مرة أخرى يعود جوناثان مرة أخرى خطرة جول 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 كرة ملعوبة خطرة جول جول جوناثان يسجل أحمد جول جول بالدقيقة 77. واخيرا عبد اللطيف البهداني يسجل الهدف السابع من الدقيقة. La última etapa de las eliminatorias a la Copa Asiática comenzó para Palestina en marzo del año 2017. A pesar de todo, Palestina no se dejó atormentar por los fantasmas de la eliminación del Mundial y fue capaz de enfrentar con total autoridad y jerarquía a las escuadras de Bután, Maldivas y Omán. El arranque de Palestina en la ronda final fue de excelentes números, al derrotar como visitante a Maldivas por 3-0. No había nada que fuese capaz de detener a un equipo prácticamente renacido de las cenizas. Verdad bola que Corea mitad invar Corea pero ali bola ko que tere bata que ngade bata kulun tere ko to kulan no que kulun teria mitani bifar kari da kulun tay kana ta muling uskani ka spiridad bifar Corea pero ali bola gol que tere bata que ngade devana lando kamyab mi Corea Palestine team bola di beto mase Corea Kantilana Abu Naiha ali Abu Naiha Corea pero ali bola gol que tere bata que ngade Palestine team ade kamyab mi Corea La racha de partidos invictos recién estaba comenzando y Palestina sumó 3 puntos de oro frente a un Omán que fue incapaz de superar a un equipo que supuestamente estaba venido a menos y con los ánimos por el suelo. وبترجع ياسر اسلامي شوت جول 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 على التنفيذ رامي جول عماني جول عماني من احمد مبارك. En la inmensidad del Himalaya, los palestinos demostraron su superioridad al derrotar a Bután con apenas 2 goles. En cierto modo el resultado fue visto de manera positiva, pero con ciertos cuestionamientos por no haberle llenado el arco a su limitadísimo rival.
Sin embargo, en la ciudad de Hebrón, los Leones de Canaán rugieron con fuerza para asegurar la clasificación con un baile de 10 goles sobre los butaneses. De esta manera, Palestina dijo presente en su segunda Copa Asiática. Toda Palestina celebró como si no hubiese un mañana. المدرج الفلسطيني تختلف. لعبة للأمام، جوناثان وعرضية، جول 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 جول. اللعبة بتكون هناك حرة فلسطينية عالية للمنتخب الوطني. والله وصلت هداف يا بهداري. 15 اليوم عرضية والبهداري. البهداري امام الحارس البورتاني هاري غورينجا. خالد سالم، خالد هي جول اخيرا. واخرين الان تامر الصيام يلعب لناطور. يلا اول جول يا ناطور. اول جول لمحمد. نتيجه طبيعيه. ارض تحب ابنائها وارض ابنائها افتدوها. وجوناثان زوريلا تاتع التاتي. التوقعات الموجودة كل لاعبينا. يلا جول 10. Palestina, con boletos en mano a la Copa, dominó con total autoridad a una muy débil Maldivas con 8 pepas. Los palestinos estaban en estado de gracia y nada era capaz de superarlos o de tan siquiera intentar detenerlos. مبروك لكل الدول العربية الأخرى. سأقول بالذكر عنها. والهدف الثاني جول. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. محاولة خطيرة. الرابع الآن. محمود يوسف عند اللاعب أحمد رسوفان. كرة عرضية غير معقول يا ذي. هذه واحدة. هذا محمود وادي يا وادي. من الإعادة الماضية نبقى في الكرة والراس. السادس عن تاريخ العقاب الفلسطيني. هذه محاولة. جوناثان والسابع. جوناثان سوريان ارسال كرة مقوسة باتجاه المرمى. خطيرة. والثامن. Los palestinos fueron derrotados por la mínima a manos de un Oman que necesitaba cerrar con broche de oro su respectiva clasificación a la Copa Asiática. Ambas selecciones lograron ser las dominadoras absolutas de la tabla general de posiciones con 15 puntos cada una. لجميل الأحمدي. عرضية خطيرة جول. La Copa Asiática 2019 con sede en los Emiratos Árabes Unidos representó para Palestina una segunda oportunidad para intentar brindar una mejor imagen. Enfrentar en la fase de grupos a Australia, Jordania y a Siria iba a ser una tarea casi imposible de superar, pero a diferencia del certamen anterior, Palestina encaró el torneo con otra mentalidad. Contra todos los pronósticos, los palestinos arrancaron de buena manera al empatar a 0 goles frente a su similar de Siria. Sin embargo, la dura realidad volvió a aterrizar a los palestinos al caer a manos australianas por la cuenta de 3-0. Palestina necesitaba hacer la heroica frente a Jordania para alcanzar por primera vez la fase de los octavos de final.
wants it deep. That's the target. Omar Mabil make it 2 for Australia. The young man. They weren't sure. Economides. Here's a chance. Shianu off the bench for Jamie McLaren. And both of his available strikers. Los palestinos se llevaron un punto frente a una Jordania venida menos. A pesar de ser eliminados de nueva cuenta, nuevamente el foco se volvió a colocar en las eliminatorias mundialistas. Las eliminatorias a Qatar 2022 comenzaron para Palestina en el mes de septiembre del 2019. Al igual que en las clasificatorias pasadas a Rusia, el grupo de Palestina pintaba ser algo accesible al solo enfrentar a dos selecciones fuertes como Arabia Saudita y Uzbekistán. Palestina tenía ciertas chances de hacer una muy buena campaña. El arranque de Palestina en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue histórico, al derrotar a los uzbecos por 2-0. Los palestinos que se dieron cita no lo podían creer, ya que le habían dado un duro golpe a una selección que suele ser competitiva dentro de Asia. Sin embargo, de forma inexplicable, los palestinos dejaron escapar 3 puntos vitales frente a su similar de Singapur por 2-1. Aquella derrota le fue restando muchas posibilidades a los árabes de lograr la ansiada clasificación a la siguiente ronda. Palestina estaba desperdiciando una gran oportunidad. لا زالت راسية خطيرة محاولة فلسطين الله يأتي التعادل الأمر بشكل كبير جدا وهنا لدانا En casa, los palestinos sacaron un resultadazo que quedará para siempre en los libros de historia. Por un lado, el partido reunió el mayor aforo de hinchas en suelo palestino, y por otro, el 0-0 frente a los saudíes mantenía con vida a los palestinos en sus aspiraciones de hacer historia en las eliminatorias. اللي هو إيرفي رومار مدرب المنتخب المغربي السابق ولو بلا تعود المنتخب الوطني والتسديد ولكن برضه كل نظم بيعطي صالح يلا صالح يلا صالح خطرات يا الله المنتخب الوطني يا الله يا الله يا الله. Como visitantes, los palestinos nuevamente dejaron escapar de forma inverosímil 3 puntos que pudieran haber sido históricos. Una derrota por la mínima a manos de una Yemen sin argumentos y sin fútbol obligó a Palestina a solo pensar en la victoria en las siguientes fechas. La venganza de los uzbecos se produjo al caer por 2-0. El margen de error de los palestinos se redujo a 0. No podían seguir regalando puntos, ni mucho menos podían darse el lujo de seguir siendo pasivos. La eliminación total de Palestina se produjo en suelo saudí, al caer goleados por 5-0 a manos de los dueños de casa. Palestina no tenía nada más que hacer en las eliminatorias, y a comparación del anterior, los números fueron mucho más pobres. Como locales, los palestinos derrotaron con total autoridad a Singapur por 4-0.
الثالث 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 الثالث. يا سلام على المنتخب الفلسطيني، يا سلام. كاساسية لكن معك هذه الكرة الملعوبة العالية الرأسية. الله 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 الله. El último encuentro de Palestina por las eliminatorias fue positivo, al vencer a una del Yemen por 3-0. De esta manera Palestina se despidió de la Copa del Mundo de Qatar con 10 puntos que evidenciaban una importante falta de nivel. La experiencia más parecida a un mundial que ha vivido Palestina en toda su historia ha sido la Copa Árabe 2021. Los palestinos superaron con 5-1 a Comoras para recién llegar a la fase de grupos, en donde enfrentaría a Arabia Saudita, Marruecos y Jordania. And they're back in the game, we have a game on our hands. Dabat again. Oh, shot from Dabat, it's in! Palestine take the lead. He gets the pulse. Siam. Oh, what a goal! That is pure class. He's going to get on the... Oh, it's come loose, and there's Siam in the middle. He's going to have an easy tap in. And he does, it's full. Oh, and he's got himself into some space here. Oh, it's an own goal. El primer encuentro de Palestina en la cita árabe fue un desastre total, al comerse un soberano baile de 4-0 a manos marroquíes. Los palestinos estaban conscientes de que serían víctimas de una nueva eliminación. Fidi has gone for goal and found the bottom corner brilliantly. The Morocco captain makes no mistake. La mayor sorpresa para propios extraños fue aquel empate de 1-1 frente a los saudíes en el segundo compromiso de grupo. Palestina nuevamente estaba ante la oportunidad de romper con el maleficio de la primera ronda. Sin embargo, Jordania acabó con toda esperanza de Palestina, al propinarle una senda goleada de 5-1. De esta manera, Palestina no fue capaz de superar una fase de grupos de un torneo importante o medianamente importante. Nice header on, Abu Wardi able to get it across and turned in this time. Tamassia with the goal. It took a deflection, it's in. Mahmoud Al-Madi. Palestine have lost it here. Chance for a shot from distance. Goal number 4 for Jordan. That's a lovely run through. Is it a second goal? It is for Yazan. And he makes it 5-1. Ya que contamos la principal trayectoria de Palestina en el fútbol, ahora contaremos la otra cara de la moneda. En el caso de Israel, es una selección que generalmente pasa desapercibida y que no tiene grandes luces. Sin embargo, ha habido leves destellos de mejoría en estos últimos años, sobre todo en las camadas juveniles que buscan ser la cara visible de una época de bonanza para su fútbol. La recién creada Liga de Naciones de la UEFA fue un desafío interesante para Israel, puesto que estaba por enfrentar a rivales hechos a su medida. En su primera edición, Israel fue emparejado con las escuadras de Albania y Escocia. El arranque de Israel en el torneo fue bastante complicado, puesto que cayó por la mínima diferencia a manos de Albania. El nivel de los israelíes no estuvo tan mal, puesto que por momentos intentaron tomar control de las acciones.
Como locales, en la ciudad de Haifa, los israelíes derrotaron a los escoceses por 2-1 en un encuentro que terminó siendo favorable en todos los aspectos. El ascenso de categoría estaba cada vez más cerca. Manteniéndose como locales, pero esta vez en la ciudad de Beersheba, Israel derrotó por 2-0 a los albaneses en un encuentro que quedará para siempre en la memoria del colectivo popular. El ascenso prácticamente estaba consumado. En el encuentro del cierre, Israel terminó siendo derrotado a manos de Escocia por la apretadísima cuenta de 3-2. De esta manera los israelíes se adueñaron de la segunda posición y lograron los boletos a la Liga B. Las eliminatorias a la Eurocopa 2020 comenzaron para Israel en el mes de marzo de 2019. El interesante nivel que había mostrado en la Liga de Naciones le permitía soñar con hacer una aceptable campaña frente a las escuadras de Austria, Eslovenia, Letonia, Macedonia, Moldavia y Polonia. El arranque de Israel en las clasificatorias tuvo muy buenas impresiones al empatar un tanto frente a su similar de Eslovenia. El hecho de sacar un punto en casa y frente a un rival que suele ser pesado fue tomado como un buen inicio para Israel. עכשיו לישראל, אוי ואבוי! איזה שער אומלל! עד פה. היא מגיעה, פרץ מגיע והנה זה Sin embargo, las ilusiones empezaron a crecer de sobremanera con aquella victoria contundente de 4-2 sobre los austriacos. Los israelíes dieron el golpe de autoridad en un encuentro que pintaba para ser muy rocoso. Los 3 puntos se quedaron en casa. מקבל כאן שני שחקנים ישראלים והנה זה בא! ובעצמת הוא מעלה איזה אביר סנסה! איזה אביר יכול להיין מכאן איזה אביר בועט! איזה אביר בועט לרשת! מוסר מונס! 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 תבוא! 4-1 לישראל! עכשיו סביצר, וני פרנקל! איפה הצלה? ועכשיו הוא עזור לפנים. El buen rendimiento de Israel iba en aumento al sacarle 3 puntos importantes a Letonia como visitante. La confianza dentro del plantel iba en aumento, y más aún porque en la segunda fecha enfrentarían a Polonia. ישראל אחת! אני כבר חשבתי שהוא בועט מהאוויר, זאבי בועט! זאבי כובש! ערן זאבי 2! איך זה נגמר הפעם? עוד אחד ברשת! עוד אחד ברשת! El encuentro entre polacos e israelíes empezó de la forma más picante posible por las pifias al himno por parte de algunos hinchas polacos. Los aplausos del resto del estadio se encargaron de aplacar a los bulliciosos. Sin embargo, Israel no fue capaz de mantener su incipiente racha de partidos invictos, al caer de forma categórica por 4-0. Lewandowski prostopadłe zagranie Kędziora, troszeczkę zajebać i tu z piątkiem. Piątek! Pam, 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 pam. Teraz Stiller, charakterystyczny nabieg Lewandowskiego i gol! Robert Lewandowski. Będziemy mieli następną szansę. Uderza i Kamil, tak! Tak! 2 ciosy w krótkim odstępie. Jest Milik.
świetne zagranie, 4-0, kapitalną asystę notuje. Israel dejó escapar una muy buena oportunidad de mantenerse con posibilidades de clasificar directo a la Eurocopa, al empatar un tanto frente a una Macedonia que ya daba señales de cambio. איזה יופי, איזה יופי, והכדור הזה, חייב להיכנס! והוא נכנס! איזה... וואו! איזה שער אומלל שאנחנו סופגים פה! Los israelíes no fueron capaces de aprovechar la oportunidad que se les estaba presentando. Una derrota de 3-2 a manos eslovenas marginaba a Israel de alcanzar los cupos directos. Solo quedaba clasificar por la vía Liga de Naciones. נתחו, בועט חזק וחבר! ביברס, נתחו! טעות שלהם, הנה מונס, משאיר את זה לזהבי! ועכשיו הכדור הזה לתוך הרחבה! כמה חבל! קורטיץ' מעלה את הכדור! דקה 90! La realidad le había dado a Israel un certero golpe. El conjunto de la estrella de David se despidió de casi toda chance de alcanzar su primera clasificación a una Eurocopa por la vía directa. En casa, Israel se pudo recuperar al derrotar a una muy débil Letonia por 3-1. De todas maneras, no había mucho por hacer, puesto que las derrotas consecutivas le alejaban de toda oportunidad de soñar con el pase directo. En Jerusalén, Israel terminó de sentenciar su destino a la clasificación por la Liga de Naciones, al caer por 2-1 a manos de una Polonia totalmente encarrilada a concretar una nueva presencia en las Eurocopas. Finalmente, Israel terminó cayendo por la mínima a manos de una Macedonia que definitivamente tenía más argumentos dentro del terreno de juego. De esta manera, Israel se colocó en la quinta posición con apenas 11 puntos. El desempeño fue de más a menos. La segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA, a diferencia de la anterior, se veía mucho más desafiante para Israel, puesto que enfrentar a Escocia, Eslovaquia y a la República Checa iba a ser una tarea mucho más difícil de superar. El arranque de Israel fue bastante bueno considerando las expectativas que generó el encuentro. Un empate de 1-1 frente a Escocia le daba cierto colchón a Israel para al menos no terminar descendiendo. And it is 1-0 to Scotland, and it's all in the timing. Zahavi has found a way through, and that's what he does. A fabulous finish. En casa, sacaron un muy buen empate de 1-1 frente a Eslovaquia. Aún había cierta chance de impulsarse en la tabla, pero en el fondo se sabía que el gusto iba a durar muy poco al enfrentar a los checos. Los israelíes hicieron muy buen partido, pero terminaron cayendo a manos de los checos por 2-1. El ascenso a la Liga B se estaba escapando, pero todavía había manera de por lo menos conservar la categoría. ועכשיו צ'כים יעלו ל-2-0, קל מדי, שוב ההגנה שלנו איטית וכבדה. סולומון, דסה עכשיו, זהבי חייב להפקיע, והוא מפקיע!
Se hizo una muy breve pausa en vista de que Israel se jugaba su última carta para meterse de lleno en la Eurocopa. Sin embargo, el encuentro frente a los escoceses terminó igualado a 0 goles, por lo que la tanda de los penales lo decidió todo. Into the corner again, and the shootout mental kick. It is Kenny McLean, and he's done it. If ever there was a... El encuentro frente a los eslovacos fue considerado como un consuelo para Israel. Una victoria de 3-2 en cierto modo alegró los corazones. סולומון יגביה את הקרן, והנה הנגיחה פנימה, ערן זהבי, כמובן, 2-1, גולסה, ו-2-2 של ערן זהבי, הנה זה מגיע, הנה זה, ונגד לטביה, שיבקיע גם עכשיו, הוא עושה את זה גם עכשיו, ערן זהבי! De visita, los israelíes sufrieron otra derrota, a manos checas, por una cifra muy apretada. La mantención de la categoría todavía dependía de ellos mismos, y para eso debían hacer lo suyo frente a los escoceses. El encuentro frente a Escocia fue tomado como si fuera una revancha, y esta vez Israel logró una victoria agridulce por 1-0. De todas maneras había demasiado por mejorar, y más aún de cara a las eliminatorias a Qatar 2022. El camino de Israel rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de marzo del año 2021. Las escuadras de Austria, Dinamarca, Escocia, Islas Feroe y Moldavia fueron los flamantes sinodales de turno para los israelíes. El arranque de Israel en las eliminatorias a la Copa del Mundo fue de números rojos, al caer en casa a manos de los daneses por 2-0. En casa, los israelíes sacaron un empate que dejó buenas sensaciones frente a un rival tan duro de vencer como lo es Escocia. De todas maneras, el equipo no encontraba sintonía para al menos colocarse en una mejor posición. La primera victoria de Israel por fin había llegado a la jornada 3 al derrotar a Moldavia de forma contundente por 4-1. Las sonrisas en la hinchada volvieron a aparecer y en ese momento se empezó a ver una leve mejoría. קאפ כובש, אנחנו בשניות האחרונות, אולי עכשיו דור פרץ, הכדור לזהבי, והנה השוויון! ערן זהבי נכנס, ערן זהבי, פעם אחת, פעם שנייה, וזה 2-1! מנור סולומון כובש! הוא נותן את זה לאלי דסה, שמכניס פנימה! טעות שם של השוער, וזה השלישי! מונס דבור מנצל טעות של... הנה יכול להיות פה עוד אחד, זה צריך להיות עוד אחד, בלי ברסטת חור! 4-1! De visitantes, los israelíes golearon sin piedad alguna a las Islas Feroe por 4-0. El rendimiento del equipo estaba en alza, y a pesar de que enfrentarían un rival tan complicado como les Austria, Israel se mantuvo con los pies en la tierra. בכל זאת תייצר לנו כאן שער שני, ערן זהבי! תשמע, מה שהאיש הזה עושה! עובר טוב על הקו, עדיין מנור על הקו, רוחב! 3-0!
מונס דבור כובש! טוב, עבדה, זהבי, מה אמרתי לך? En casa tuvo lugar una de las goleadas más importantes e impresionantes en la historia de Israel al derrotar por nada más y por nada menos que 5-2 a los austriacos. La locura fue total, puesto que estaban acercándose a los puestos de clasificación. רק דיברנו, והנה ההזדמנות ל-3-1 זה 3-1 הכדור מגיע לארנאוטוביץ' מנסה את הסיבוב ארנאוטוביץ' איזה גול! איזה גול! הנה טעות שיכולה להפיל שם ויצמן! יש! 4-2! אולי בכל זאת שער חמישי מי ייקח את זה? Cuando las cosas parecían mejorar, la realidad volvió a aterrizar a los israelíes, con una tremenda goleada de 5-0 a manos danesas. El margen de error de Israel a estas alturas se redujo prácticamente a cero. Kommer så en ny mulighed og en ny scoring. Thomas Delaney. Ja, det ligger han over i bag, og der er Andreas Cornelius. De forventer... El encuentro en Glasgow reunía todas las condiciones de final, puesto que Escocia e Israel se jugaban sus últimas cartas para meterse en la pelea por la clasificación al Mundial. Sin embargo, la balanza se decantó para los locales, con un 3-2 final. Dykes! They have made the most of it! And he makes it happen here for Scotland. It's John McGinn to float it in! Yes! It's in! By Scott McTominay! Salvando un poco el honor, Israel sacó una victoria con gusto a poco de 2-1 sobre una Moldavia inexistente en toda la eliminatoria. Quedaban 2 juegos en puerta. Zahavi! Eren Zahavi! He just keeps scoring. His 8th. It's Eren Zahavi setting up the teammate, and that teammate is Munas Dabbur, and Munas Dabbur makes it. Spataro with the delivery, and it's in. It's a late consolation goal for Moldova. Israel fue goleado de forma brutal y además quedó en evidencia la falta total de una identidad de juego. Los israelíes habían dejado escapar la mejor oportunidad para clasificar. רואה את זה, פרימה! 2, ישראל 1, אוסטריה 0. ארנאוטוביץ' ניגש. וזה הולך פנימה. וזה הולך פנימה! זה הולך פנימה, 2-1, טוב! עוד כדור שם, מחפשים את סביצר, וואו, איזה גול! אוי, חבל. ורק נכנס, ארנאוטוביץ' נותן את זה עכשיו, שואו! וואו, איזה גול גדול. סביצר! וואו. En casa, Israel logró una victoria desabrida de 3-2 sobre una escuadra feroesa sin nada que ofrecer en la cancha. De esta manera, Israel terminó tercero con 16 puntos y sin siquiera tener la posibilidad de pelear por el cupo a través de la Liga de Naciones.
El año 2022 fue bastante fructífero para Israel, en líneas generales, puesto que la Liga de Naciones fue la gran catapulta para impulsar a una generación de reciente consolidación. A raíz de las sanciones a Rusia, Israel solo tuvo que enfrentar a Albania y a Islandia. El arranque de Israel en la Liga de Naciones fue bastante gris, al empatar a 2 tantos frente a una Islandia totalmente alejada de aquella versión que llegamos a admirar en la Eurocopa 2016. Sin embargo, Israel fue capaz de sacar 3 puntos complicados frente a una Albania que gozaba de mejor plantel. Una increíble victoria de 2-1 puso Israel a solo 2 encuentros de concretar el ascenso a la Liga A. En tierras islandesas, los israelíes lograron sacar un empate con sabor a triunfo de 2-2 y que además les permitía soñar con un histórico ascenso a la Liga A. Solo quedaba cerrar con broche de oro frente a los albaneses. La ciudad de Tel Aviv fue testigo de un meteórico ascenso de Israel a la Liga A raíz de una increíble victoria de 2-1. La locura nuevamente se desató y a pesar de no clasificar al Mundial por lo menos, esta campaña daba para que se pensara en un mejor porvenir para la selección israelí. מגביה את הכדור, ההגנה מרחיקה רע, ובריבו כובש! ובריבו כובש! יש! Para finalizar, en este año en particular, Israel acaba de vivir una de sus campañas más importantes en toda su historia. La Copa Mundial Sub-20 2023 representó para Israel la mejor oportunidad para hacer algo importante. Los israelíes fueron emparejados en el grupo C junto con las escuadras de Colombia, Japón y Senegal. Nadie habría pensado que una exótica campaña estaría a punto de ocurrir en aquella Copa del Mundo. El arranque de Israel en la cita mundialista fue bastante gris, al caer por 2-1 a manos de Colombia en la ciudad de La Plata. Llega la orden del árbitro, va Turgeman, ¡claro que sí! ¡Gol! Oscar Cortés, ¡claro que sí! ¡Gol! Hizo bien, le puede pegar puerta, ¡claro que sí! ¡Lo volteó Colombia! Manteniéndose en la ciudad de La Plata, Israel sacó un empate de 1-1 frente a una Senegal que había dejado escapar una oportunidad importante de empoderarse. Israel se jugaba absolutamente todo frente a Japón. Nuevamente filtra la pelota, posibilidad, el centro, la barrida, ¡gol! Pisa la pelota, mete servicio, el remate con la cabeza, ¡gol! El encuentro entre israelíes y japoneses fue histórico y memorable. Una victoria sorpresiva de 2-1 y el empate de Colombia frente a Senegal catapultó a los israelíes a la clasificación a la ronda de los octavos de final con 4 puntos. El gran momento de Israel apenas estaba comenzando. Centro, pelota que queda, el cabezazo, gol. Gol. Estador, le ha pegado, reclama en mano, remate, gol. Gol de Israel. Aquí vendrá el bombazo de zurda, la pelota en el área, el taconazo, el disparo, gol. ¡Gol! En la ciudad de Mendoza, los israelíes sacaron una victoria agónica y bastante sufrida frente a su similar de Uzbekistán. Las opiniones en todo el mundo acerca del triunfo estaban divididas por las razones que ya sabemos, pero nada quitaba de que Israel estaba haciendo un campañón.
Minuto 90 ya. Centro al área. Remate. Adentro. Gol de Israel. Sin duda, el partido que puso Israel en la lupa del mundo futbolístico fue el disputado frente a Brasil en la ciudad de San Juan. Una victoria histórica de 3-2 clasificó a Israel por primera vez en su historia a una semifinal de un torneo FIFA. La locura en el colectivo popular israelí fue total. Y recibe Mateus Martins a la pasada, Marquinhos, descarga Leonardo. ¡Gol! Kanchepolski la mete dentro del área. ¡Gol! El área, se la devuelve Andrei. Brasil dentro del área. Andrei de tacón, disparo. ¡Gol! Tiene con qué, además de que lo acompaña cierta mística. Fangol, mete centro, pasa la pelota. ¡Gol! Israel desde fuera del área, el disparo rebotado. Turgeman, recorte, Turgeman, ya pégale, Turgeman. ¡Gol! Que no, Israel ha dado la sorpresa del Mundial Sub-20. Sin embargo, Israel no pudo replicar lo mismo frente a una escuadra charrúa con oficio y con más pergaminos para clasificar a la gran final. Una derrota de 1-0 terminó con el sueño de Israel de disputar su primera final mundialista de la categoría. Solo quedaba cerrar con dignidad frente a Corea del Sur. Arranca Maturro desde el fondo, sigue Maturro, mete tiro Maturro, palo, remate, gol. En la ciudad de La Plata, a horas de que se jugara la gran final, Israel se pudo despedir con broche de bronce al derrotar a los surcoreanos por 3-1. De esta manera, la gran campaña de los israelíes en su primera presencia mundialista en más de 50 años había llegado a su fin. Sí, están haciendo el intento, aquí el esfuerzo en el toque para Shibli. ¡Manda este centro! ¡Remate! ¡Golazo! Ya le dice el árbitro. El tiro. ¡Gol! Sin mayor. Es Kalainik, sigue Kalainik, servicio al segundo poste. ¡Esta puede ser! ¡Gol! ¡Gol! Ya viene el tiro de esquina. El balón, el contrarremate. ¡Gol! ¡Gol! Si han llegado hasta esta parte del video, los felicito y les agradezco de todo corazón por brindarme esta hora de su tiempo. Es posible que ahora tengan 1001 pensamientos, ya que son temas que son demasiado complejos de tratar. Hemos conocido parte de la trayectoria de dos selecciones antagónicas y nos pudimos adentrar un poco más en el significado que estas tienen para sus pueblos. Es importante mencionar que el mundo del fútbol no se ha quedado al margen de todas las calamidades que ha ocurrido en la zona por décadas. En estos últimos años, el cruento conflicto bélico ha puesto en alerta a todo el mundo, ya que las tensiones se han reavivado a niveles escalofriantes. Si nos fijamos en hechos más recientes, la Copa del Mundo Sub-20 de este año no se pudo realizar en Indonesia, a raíz del rechazo que generó el hecho de que Israel tomase parte de la competición. La falta de garantías obligó a que la sede se cambiara inmediatamente a Argentina. Además, el hecho de que periodistas israelíes fueran a cubrir la Copa del Mundo de Qatar 2022 generó un marcado rechazo en muchos hinchas, sobre todo de países musulmanes. Todo llegó hasta el punto en que fueron cancelados en plena transmisión. Por otro lado, hemos visto en plena Copa del Mundo de Qatar las innumerables muestras de apoyo para el pueblo palestino por parte de hinchas y de jugadores. Además, en estos últimos días, la causa palestina ha conmovido a muchos, e incluso equipos de larga data como el Celtic, eludiendo todas las advertencias habidas y por haber de la UEFA, ondearon banderas palestinas en la cancha. Es un conflicto demasiado difícil de entender y en donde no existe ninguna solución inteligente y justa que le ponga punto final a las hostilidades. Las guerras son una desgracia para la humanidad y no solo se refleja en Medio Oriente, sino en otras partes en donde el sufrimiento, la barbarie y la devastación son completamente invisibles en este lado del mundo. Aunque esto parezca sacado de un sermón, la bondad es una virtud que llevamos los seres humanos, pero la ambición y la codicia de la política nos ha llevado a cometer los actos más inenarrables y condenables. Hemos perdido nuestra humanidad al ser presos de los intereses de quienes se enriquecen con el sufrimiento y con la muerte. No se trata de ser de X o Y lugar o de profesar alguna religión. Se trata de ver a los ojos a los demás para darnos cuenta de que no hay diferencias y que si ponemos buena voluntad se puede construir un futuro mejor.